La niña escuchó a los guardias hablar en chino y rápidamente advirtió al millonario que no subiera al coche. No olvides dejar en los comentarios desde qué país nos estás viendo. La tarde caía, reflejando la fría luz que entraba por los ventanales del edificio corporativo, cuando el poderoso empresario, recién salido de una reunión que podría definir millones, fue interrumpido por una voz pequeña, pero decidida. Ante él una niña de no más de 7 años lo miraba con una seriedad que desconcertaba. «Ellos dijeron que tu auto explotará», susurró en un español perfectamente claro, manteniendo sus ojos fijos en los suyos. El hombre frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia ella, incrédulo. Detrás, 4 de sus guardias personales conversaban en voz baja, aparentemente relajados, pero la niña insistía con una convicción que helaba la piel. «¿Qué dijiste?», preguntó el millonario tratando de esconder su sorpresa. La niña apretó sus pequeños puños y repitió esta vez con mayor firmeza. «Yo los escuché». Hablaban en chino. «Dijeron que tu coche explotará cuando lo enciendas». El silencio entre ellos se volvió denso. El millonario sabía algo de chino por motivos de negocios, pero jamás imaginó que una niña desconocida pudiera entender conversaciones que él mismo apenas podría descifrar. La observó con una mezcla de duda y respeto, ya que sus ojos no mostraban miedo, sino una urgencia que solo alguien que está diciendo la verdad podría transmitir. «¿Cómo sabes chino?», le preguntó él bajando un poco la voz. «Mi abuela me lo enseñó», respondió la niña sin vacilar. «Ellos hablaban muy rápido, pero entendí. Dijeron que esperan oír el ruido, y luego todo será caos y nadie sospechará de ellos». El millonario miró disimuladamente hacia los guardias, que ahora se encontraban vigilando la puerta principal. Su pecho se tensó. Cada fibra de su instinto, forjado en años de negocios y traiciones, le gritaba que no podía ignorar lo que esa niña le estaba diciendo. «Niña», dudó por un momento. «¿Sabes lo que estás diciendo?» «Sí», respondió ella mirándolo fijamente sin parpadear. «No subas a ese coche». El aire se volvió más denso a su alrededor. El millonario tragó saliva, intentando mantener la compostura. Llevaba años rodeado de seguridad privada, hombres juramentados a protegerlo, pero esa advertencia lo descolocaba más que cualquier amenaza previa. Dio un paso atrás y con voz firme llamó a uno de sus asistentes más confiables. «Tráeme a Sánchez, solo a él ahora». El asistente se alejó rápidamente. El millonario evitó mirar a los guardias directamente, pero sentía sus miradas, como si ya supieran que algo había sido revelado. Se inclinó nuevamente hacia la niña. «Escúchame bien. Si lo que dices es cierto, estás en grave peligro. Ellos no permitirán que alguien los descubra». La niña apretó los labios. «No me importa. Mi abuela siempre me dijo que si podía ayudar a alguien a no morir, debía hablar». Esas palabras lo golpearon con más fuerza que cualquier consejo de sus asesores financieros. En ese instante, el millonario sintió que el peso de su fortuna, sus negocios y sus costosos trajes se desmoronaban ante la simple valentía de una niña. El asistente regresó con Sánchez, el único hombre en quien el millonario confiaba sin reservas. Le susurró algo sin apartar los ojos de los guardias. «Revisa el coche ahora, pero hazlo como si fuera rutina». Sánchez asintió y se acercó al vehículo estacionado cerca. Los guardias lo observaron tensos, intercambiando palabras breves que el millonario ya no podía ignorar. Su corazón comenzó a latir más rápido. Algo estaba por ocurrir, ya fuera literalmente o de forma figurada. La niña se aferró al saco del millonario, y por primera vez en muchos años, aquel hombre acostumbrado a dominar salas de reuniones y a vencer rivales en negociaciones despiadadas, sintió miedo real. En ese momento, uno de los guardias se adelantó forzando una sonrisa. «Señor, el coche está listo. Es hora de salir. No conviene quedarnos aquí mucho más tiempo». El millonario respiró hondo, alternando la mirada entre la niña que no soltaba su saco y los guardias que lo presionaban. Aún no podía confirmar nada, pero sabía que si daba un paso en falso, podría ser el último. Justo en ese momento, Sánchez levantó la mano desde el coche, realizando un gesto alarmante que solo él entendió. La tensión se volvió insoportable. El millonario sintió que su garganta se cerraba. Los guardias se giraron rápidamente hacia Sánchez, y la niña, desesperada, tiró de su brazo. El destino estaba a punto de decidirse.
Si te está gustando esta historia, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario diciéndonos qué te está pareciendo. Los guardias comenzaron a caminar hacia el coche, intentando bloquear la vista del millonario. Él entendió de inmediato que algo se confirmaba. El aire se cargó de electricidad, como si todos supieran que el siguiente movimiento podría costarles la vida. Y mientras la niña lo observaba con los ojos abiertos de par en par, él supo que no había vuelta atrás. La primera parte del relato terminó allí, con el eco de una verdad incómoda. El millonario se dio cuenta de que alguien dentro de su propia seguridad quería verlo muerto, y la única persona que se lo había advertido había sido una niña. El millonario no apartó la vista de los guardias que se acercaban al coche. Su respiración era lenta y medida, pero en su pecho el corazón latía con fuerza. La niña seguía aferrada a su saco, temblando, aunque sus ojos mantenían la misma firmeza que cuando lo advirtió. Sánchez levantó la voz, fuerte y clara, para que todos pudieran escuchar. «Señor, no se acerque. Hay un dispositivo en el motor». El silencio se rompió. Los guardias se miraron entre sí, y uno de ellos dio un paso al frente intentando sonreír. «Debe ser un error, jefe. Lo revisamos todo». El millonario lo encaró con una dureza que no había usado en años. «Entonces, explícame por qué Sánchez, el único hombre en quien confío, me dice lo contrario». La tensión era insoportable. La niña respiraba agitadamente, y en ese instante, el millonario comprendió que ella le había salvado la vida. Sus propios guardias habían planeado su final. De pronto, uno de ellos intentó moverse hacia la chaqueta. Pero el millonario levantó la mano. «Ni lo intentes, aquí termina tu juego alrededor». La seguridad del edificio ya comenzaba a notar la extraña situación. Varias miradas se posaron en el grupo. Los traidores entendieron que habían perdido el control. Uno de ellos murmuró en chino, conteniendo su rabia. Todo estaba calculado. La niña, sin vacilar, tradujo en voz alta. «Dice que no importa, que tarde o temprano alguien te alcanzará». El millonario la miró con asombro y respeto. Esa niña se había convertido en su única aliada en medio de la traición. «Tal vez», respondió él con voz firme para que todos lo oyeran, «pero no será hoy». En cuestión de segundos, agentes de seguridad interna llegaron y redujeron a los guardias. Hubo forcejeos, insultos en varios idiomas, miradas llenas de odio, pero finalmente fueron esposados y alejados del lugar. El millonario no se movió hasta verlos desaparecer de su vista. Solo entonces se agachó a la altura de la niña, con una seriedad profunda. «Me salvaste la vida. Nunca olvidaré lo que hiciste». Ella lo miró tímidamente, como si por primera vez comprendiera la magnitud de lo que había ocurrido. «Solo repetí lo que escuché. Mi abuela siempre me dijo que callar lo malo es como ayudar a que pase». Esas palabras lo golpearon en lo más profundo. Había pasado años rodeado de aduladores, de consejeros interesados, de socios que solo buscaban su fortuna. Y, sin embargo, fue una niña, sin esperar nada a cambio, la que le enseñó el valor de la verdad. «Tu abuela es sabia», dijo con una sonrisa sincera, algo que rara vez mostraba. «Y tú también lo eres». Un auto distinto fue preparado rápidamente. Antes de subir, el millonario se detuvo un momento a observarla. Sabía que esa pequeña no solo había cambiado su día, sino la forma en que vería el mundo de ahora en adelante. «Escucha», dijo en voz baja, «quiero que sepas que a partir de hoy no estarás sola. Me aseguraré de que recibas todo lo que mereces. Educación, protección y, sobre todo, que nunca tengas que callar lo que sabes». La niña no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con un destello de alivio. Finalmente asintió. El millonario subió al vehículo, pero antes de cerrar la puerta, volvió a verla. Esa imagen quedó grabada en su memoria. Una niña con vestido verde, firme como una roca frente a la adversidad. Mientras el auto avanzaba, reflexionó en silencio. Su riqueza, sus empresas, sus contactos, todo podría desaparecer en segundos si no aprendía a reconocer la verdad, aunque viniera de la voz más inesperada. Y en ese momento, con el bullicio de la ciudad de fondo, comprendió la lección más poderosa que jamás había recibido. La valentía no depende de la edad ni del poder, sino de la capacidad de hablar cuando otros callan. Nunca supo si esa conspiración formaba parte de algo más grande, pero entendió que su destino había cambiado
gracias a la intervención de alguien tan pequeño como una niña. La vida le había mostrado que la fortuna puede comprarse, pero la lealtad verdadera aparece en los lugares más inesperados. Conmovido, cerró los ojos un instante y pensó: jamás subestimaré la voz de los inocentes, porque a veces ellos ven lo que los adultos nos negamos a aceptar. El eco de esa enseñanza lo acompañaría siempre. Y mientras la niña regresaba junto a su abuela esa tarde, ninguno de los dos sabía que el mundo entero se detendría al escuchar su historia. Nunca sabes quién puede salvarte ni de dónde llegará la verdad. Pero cuando aparece, solo queda honrarla y recordarla para siempre. No dejes que esta historia se quede solo en palabras. Si te ha impactado tanto como a nosotros, suscríbete ahora. Activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con todos tus amigos. ¿Te atreves a ser el siguiente en escuchar la verdad cuando nadie más lo haga? Hazlo ahora y forma parte de esta comunidad.